Cordial saludo, les habla José Miguel Rodríguez, estudiante de la Corporación Unificada de Educación Superior, CUN, de la materia Paz, Conflicto e Inclusión Social. Pertenezco a la ficha 55523 y para este video estamos dando cumplimiento al ACA número 3 que nos lleva al temario de cine. Entonces, la película que vamos a analizar es Los colores de la montaña, del director Carlos César Arbeláez Álvarez, una película del 2011. Esta película nos hace un relato de una de las tantas situaciones sociales que tiene Colombia, en este caso el desplazamiento forzado. Para esto se le ha dado el protagonismo de la película a Manuel, un niño de 9 años, quien vive con sus padres en una zona rural del país. Entonces, en la vida de Manuel, eh, aún no tiene la percepción de lo que es la violencia y se sabe que existe, pero se ve como algo muy lejano. Entonces, pues él va a jugar con su mejor amigo, con Julián, y su grupo de compañeritos están jugando, se la pasan jugando al fútbol y su papá le ha regalado un nuevo balón, entonces está muy feliz y están jugando con sus compañeritos de la escuela en una cancha simulada. Pues han armado un par de arcos y ahí juegan. Y en uno de sus juegos se les pierde el balón, se les va. Pues cuando intentan ir corriendo por el balón va un señor con una cerdita, una marrana, y les pide ayuda. Entonces ellos se van a ayudarlo, dejan el balón ahí un momento y la cerdita escapa y activa una mina y hace pues que estalle. Entonces esa es la primera alerta de que ese campo está minado, que no pueden ir por el balón porque representa un alto riesgo. Entonces los adultos de la comunidad se han reunido ahí y han demarcado ese territorio como un campo minado, pues para evitar que alguien ingrese. Para Manuel, lo importante es recuperar su balón y durante la película nos muestra pues la cantidad de intentos que hace Manuel por ir a recuperar su balón y cómo va transcurriendo su vivencia entre tanto. Para los adultos, pues es la señal clara de que la violencia llegó, porque pues antes se veía era un letrero, una arenga guerrillera en la escuela, pero pues no se había dado como esa materialización de los hechos. Entonces, esto es la primera alerta. Ya hay las famosas reuniones a las cuales el papá de Manuel se niega a ir debido a que no quiere tomar parte pues en ningún bando. Cabe aclarar que esa zona donde se ambienta la película es una zona donde se disputa el territorio la guerrilla y los grupos paramilitares. Entonces, pues cada uno de ellos intenta como reclutar su gente, tener sus colaboradores y el padre de Manuel pues se niega a tomar parte de ese conflicto. Mientras tanto, Manuel ha visto llegar a la nueva profesora a la escuela, entonces después ya puede ir a estudiar. Esta profesora ha llegado con la buena intención de cambiar la pintura de la escuela, hacer un mural donde pues está una arenga guerrillera. Manuel sigue con sus compañeritos yendo a la escuela y ven que cada vez se van ausentando más y más niños y ya no están yendo a clase. Entonces, bueno, esto radica en que las personas se están yendo a raíz de que ya se ha recrudecido la violencia, ya han habido muchas más amenazas, incluso al papá de Julián lo han raptado por creer que su hijo está perteneciendo a la guerrilla. Entonces los grupos paramilitares lo han llevado y han destruido totalmente su casa, su familia. Y luego la maestra se tiene que ir a raíz de amenazas por haber cambiado la pintura de la escuela, por haber pintado el mural. Y pues Manuel ya se da cuenta
de que la infancia no radica solamente en el balón, pero aún así lo quiere recuperar. Y pocos días después aparece de nuevo el padre de Julián, aparece azotado, completamente maltratado, por así decirlo, y el papá de Manuel decide que se va, pero pues no tiene el tiempo suficiente para esconderse, para ocultarse antes de irse, y simplemente pues lo desaparece. Después de esto, su madre decide que definitivamente sí se van, entonces le pide a Manuel que se prepare para irse y él decide ir solo y rescatar su balón y también se encuentra con las gafas perdidas de Pocaluz. Pocaluz y su familia ya se han ido, entonces las guarda para sí, tal vez como algún recuerdo. Ya sobre el final de la película, pues vemos como la madre de Manuel se retira de la que fue su casa y ya le da como la nostalgia de tenerse que ir, subirse a un camión y saber que ya no puede volver. Entonces, esta película es un relato crudo de lo que han vivido cientos de familias a lo largo de esta guerra. Entonces, sin tener nada que ver, sin haber incluso tomado parte en ningún bando, simplemente han sido desplazadas por la inseguridad que les genera y por saber que en cualquier momento, por una simple sospecha, por cualquier cosa, van a, pues, a terminar ultimados. Bueno, para analizar un poco este tema o el tema que nos pone la película, hemos generado tres preguntas orientadoras. La primera de ellas, cómo se relata en la película la disputa de territorios por parte de los grupos armados. Entonces, esta disputa se ve en el afán de que tienen de que el padre de Manuel, el señor Ernesto, tome parte de las reuniones, tal vez se comprometa con alguno de estos grupos, haga algún compromiso y lo buscan, lo citan, van a su casa y él sigue evadiéndolos porque no quiere tomar parte en eso. Entonces, eso es lo que nos muestra la película sobre la disputa entre estos grupos armados ilegales. Sin embargo, sabemos que esto va a enfrentamientos, va mucho más allá. La segunda pregunta nos dice cómo afecta el conflicto armado a los niños en Colombia. Entonces, vemos en el caso de Manuel que él tiene la percepción de que hay grupos armados ilegales, pero no percibe la violencia tan cercana como realmente está. Entonces, vemos que poco a poco lo va afectando. La primera afectación es no poder ir a recuperar su balón, pero después se están yendo sus compañeros, se va su profesora, él se tiene que ir, sabe que su padre ya no va a volver. Entonces afecta bastante a los niños y en este caso lo que nos muestra la película es una afectación indirecta, ya que pues él no tiene contacto con estos grupos, no es él quien tiene que poner la cara, pero sufre pues las consecuencias de lo que esto le pasa a su familia. Y la tercera pregunta nos dice, según la película, cómo se ve afectada la educación por parte del conflicto armado. Como vemos al inicio de la película, no hay profesor en la escuela de La Pradera, que es pues como donde se desarrolla la película. Esa escuela es lugar de reuniones de grupos armados ilegales y llega la profesora y pues tiene que empezar a trabajar en esa situación. Ella llega y quiere pintar un mural, ha cambiado la arenga guerrillera por un mural y se ha visto después amenazada por esto. También la afectación que nos muestra la película se da por el desplazamiento al que se ven forzadas las familias y pues que tienen que sacar a sus hijos de las clases y arrancar con ellos tal como lo hizo, como lo quiso hacer el papá de Julián, que fue a la escuela y retiró a su hijo y quiso escaparse,
pero pues no lo alcanzó a lograr. Entonces es una afectación bastante alta la que se le da también a la educación infantil y bien sabemos que pues la educación infantil en los campos no es la más eficiente debido a que pues, hay muchos niños con otras condiciones, llámese que les queda muy lejos la escuela, llámese... Bueno, infinidad de cosas, pero pues la película nos muestra que la afecta directamente debido al desplazamiento de los estudiantes o de los profesores. Y terminando con esta tercera pregunta, podemos dar por terminada la actividad número 3. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.